El Santo Evangelio según Mateo capítulo 13, empezando con el versículo 24. Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de Dios como con un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en su granero. Después Jesús despidió entonces a la gente y entró a la casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son del maligno. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido, y vendrán el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. Este es el Santo Evangelio del Señor, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Sin duda, la presencia del mal en el mundo es uno de los obstáculos para la fe. Si vemos a nuestro alrededor, en este tiempo de encierro, enfermedad, muerte, injusticia y racismo, parece que la bondad se está agotando, que la injusticia ocurre cada vez más seguido, que muchas veces la gente mala tiene éxito. Y claro que con todo este mal a nuestro alrededor, nosotros anhelamos ver justicia, y hasta podemos llegar a pensar que está bien tener el deseo de ver que las personas malas tengan su merecido, ¿no creen? Pero hoy Jesús nos dice que eso es precisamente lo que no debemos hacer. Al ver el mal en el mundo, nosotros somos llamados a tener paciencia. A través de esta parábola, Jesús nos enseña que el mal debe existir junto con el bien en el mundo hasta el día del juicio, cuando Dios será quien sea el juez, no nosotros. En nuestra lectura de hoy, Jesús nos cuenta esta parábola del trigo y la mala hierba buena y hierba mala creciendo en el campo una al lado de la otra. Y nos dice que el trigo y la mala hierba deben dejarse crecer juntos, y que la separación del bien y del mal no es algo de lo que nosotros nos tenemos que ocupar, que eso debe dejarse para la cosecha final, la cosecha de Dios al final de los tiempos. Para los cristianos, aceptar la presencia del mal es tan difícil de entender como lo es para los jardineros tener que tratar de ignorar la hierba mala en sus jardines. ¿Se imaginan a los jardineros cruzados de brazos viendo y aguantando la hierba entre sus plantas? Ellos querrían salir y cortarla, ¿verdad? Creo que así como los jardineros querrían cortar las hierbas, así también nosotros
Podemos desesperarnos y empezar a juzgar a los demás y hasta querer verlos destruidos. Es muy difícil entender cómo es que se espera que vivamos hombro a hombro con las personas malvadas en el campo de Dios y queremos recordarle a Dios que demasiada mala hierba podría ahogar la cosecha. Pero Dios no quiere que seamos su policía religiosa para ir por ahí acusando a otros de su maldad y castigándolos. Ya lo hemos visto antes y aún en este tiempo lo seguimos viendo. Dios nos dice que el mal debe existir junto con el bien hasta el día del juicio, cuando Dios va a ser el juez. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Sentarnos y esperar? No. Aunque no se nos permite arrancar, se nos permite plantar en medio de un mundo confuso, un mundo en el que somos llamados a ser marcadamente diferentes y hacer el bien en lugar del mal. Nosotros debemos ser canales de la gracia de Dios, traer bendición a nuestro alrededor donde hay maldad y mostrar el amor de Dios donde hay amargura. Ninguno de nosotros sabemos con seguridad por qué Dios permite la hierba mala en su campo o por qué permite que el mal exista en el mundo. Sin embargo, Jesús es muy claro y nos asegura que el mal no es de Dios, sino que el mal es el enemigo de Dios. Esto, hermanos, es una lección para los que dicen que cuando suceden cosas malas son un castigo de Dios. Otra cosa importante en la parábola de hoy es que debemos tener paciencia. Paciencia frente a situaciones que nos parecen malas, como en donde la gente buena muere antes de tiempo. Paciencia para aceptar que el juicio de Dios debe esperar y concentrarnos en hacer lo que Dios nos pide que hagamos, que es producir frutos en nuestra vida. ¿Y cuáles son esos frutos? El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la misericordia, la bondad y el autocontrol. Pero puede que haya otra razón en todo esto. ¿Cómo puedo yo arrancar la mala hierba del mundo cuando reconozco que en mi propio ser también hay conflicto entre el bien y el mal? En realidad, todos somos en parte mala hierba y en parte trigo. Entonces debemos esperar y orar para que Dios trabaje en nosotros, haciéndonos más como trigo. La buena noticia es que Dios sí trabaja en nosotros continuamente y lo hace. Y la Biblia está llena de personas que pudiéramos haber considerado como mala hierba, pero Dios no se rindió con ellos. Fíjense, Moisés era un asesino, el rey David un asesino y un adúltero. El apóstol Pablo también era un asesino. Él fue el que miró a Esteban cuando fue apedreado hasta la muerte, y además Pablo perseguía a los cristianos. ¿Quién se hubiera imaginado que esas malas hierbas podrían llegar a ser tan fértiles? La vida de Jesús nos enseña que debemos tener cuidado al hacer demasiadas suposiciones acerca de quién es una mala hierba y quién es buen trigo. Jesús reservó su crítica más fuerte para aquellos que eran considerados santos, como los maestros de la ley y los sacerdotes, y en su lugar trató con compasión a la misma mala hierba que fueron condenados abiertamente. Jesús amaba la mala hierba y pasaba mucho tiempo con ellos, con los ladrones, las prostitutas y los que se creían pecadores. Jesús nos dice que no nos apresuremos al juicio, sino que lo dejemos ir, que se vaya, que perdonemos. Esto no significa que no habrá un momento para que el mal se acabe, pero repito, ese será el tiempo de Dios, no el nuestro, el juicio de Dios, no el nuestro. Solo Dios es el que puede ver lo que está en el corazón de cada uno. Esta historia se trata de la gracia de Dios dando tiempo. Tal vez podamos sentirnos frustrados
y desear que Dios actúe más rápidamente para abordar el mal y el sufrimiento en el mundo. Sin embargo, debemos reconocer que Dios nos ama tanto como para tener que lidiar con los problemas de este mundo. Solo tenemos que mirar a la cruz, en donde se nos muestra la profundidad del compromiso de Dios. Vean en la cruz cómo el mal puede parecer triunfar sobre el bien, pero finalmente, en la misma cruz, vemos que el amor de Dios vence, que la bondad de Dios siempre triunfará sobre el mal y que nosotros solo tenemos que esperar en Él pacientemente. Amén.